unboxing, reviews y mucho más. En el Búho Computación, de todo YouTube, el mejor canal. Hola, ¿qué tal? Los saluda Ricardo Martínez del Búho Computación. Hoy haremos el unboxing y review de este sistema de sonido de la marca Stylus-Tec. Pero antes suscríbanse, es muy fácil. Abajo a la derecha está el icono del logotipo del canal. Simplemente toquen y suscríbanse. Es fácil, rápido y gratis y a mí en verdad me ayudan mucho. Bueno, continuando con el video, les comentaba que este es un sistema de sonido modelo STAB210B de la marca Stylus-Tec. En la caja tenemos primero que nada una imagen del sistema de sonido 2.1, 2.1 canal, subwoofer incluido, potencia de 40 watts, se puede conectar por Bluetooth, HDMI ARC, auxiliar y USB, subwoofer de 4 pulgadas, y respuesta de frecuencia de 45 Hz hasta 20 kHz. En el costado tenemos los mismos detalles: disfruta tu película, pantalla LED, fácil navegación, diseño compacto ideal, control remoto incluido y fácil de instalar, conexión Bluetooth, y lo mismo que decía de las conexiones. Y en el otro costado, un año de garantía y otros detalles de la marca. Aquí en la parte de atrás podemos ver usos recomendados: mejora el sonido de tu televisión, ideal para películas, videojuegos y música, perfecto para espacios pequeños y medianos. Si necesitan audio para espacios más grandes, tal vez este sistema les quede un poco corto, justamente por las dimensiones y la potencia. Tenemos detalles de la ficha técnica de este lado, los puertos de conexión, y también tenemos un diagrama de los botones: encendido y apagado, volumen, canción siguiente, canción anterior y modo. En esta parte también tenemos otro diagrama de las conexiones de la parte de atrás de la barra de sonido: auxiliar, USB, HD, ARC y SW out, que es la salida para el subwoofer. Como pueden ver, viene bastante bien empacado, con sus protecciones de unicel y además con goma espuma para que esté protegido de los golpes. En la caja tenemos el manual de usuario, tanto en inglés como en español. Voy a comenzar mostrando el manual de usuario, por si alguien lo perdió y quiere verlo, lo tengan aquí también en el video para futuras referencias. Tenemos instrucciones de seguridad, contenido del empaque, descripción del control, paneles frontal y trasero. Este código QR también es importante para el soporte técnico. Aquí tenemos un diagrama y por último el esquema de conexión. También tenemos lo necesario para el montaje, para colocarlo en pared si queremos ponerlo, y si no, lo podemos poner en cualquier escritorio. Como pueden ver, el tornillo es bastante largo para poder tener un montaje mucho más seguro. De este lado, este que es semi rígido, que también sirve para el montaje y que la bocina no se dañe estando puesta en la pared. Incluye un cable auxiliar, pero también pueden comprar uno más largo en caso de que lo necesiten. Y de un lado viene en L y del otro lado viene recto. El control remoto, para poderlo manejar a la distancia: modo, muteo, volumen más, volumen menos, siguiente, anterior, play, pausa, los modos de ecualización, movie, música y noticias, los bajos y reset para dejar la configuración de fábrica del sonido. Este es el subwoofer, se siente bien, se siente de madera, me gusta la textura, el acabado.
Este es el cable con el que se conecta la barra de sonido. La entrada no parece estándar. Es un detallito que no me gustó tanto porque si se llega a dañar va a ser difícil reemplazarlo. Pero bueno, lo óptimo es que procuremos cuidarlo para que no se dañe. Y esta es la barra de sonido. De este lado es como malla metálica. Sí se siente metálica. El logotipo de Estilos, que no es de mis favoritos, su logotipo no me gusta mucho, pero es pequeño, realmente no se ve mal. Y en el tono plateado creo que va acorde con la bocina. En el lateral de la bocina tenemos los botones de modo, encendido, volumen más, volumen menos, canción siguiente, anterior. Y en la parte de atrás de la bocina las conexiones: auxiliar, USB, HDMI y la conexión del subwoofer. También tenemos aquí para el montaje en pared. Se siente bastante firme, bastante sólido y es bastante ancho para que la pija le dé buen soporte. Tenemos un acabado tipo piano tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya conecté las bocinas. De hecho es un sistema bastante económico, no es muy caro, 775 pesos mexicanos, así que vamos a ver cómo se escucha para su rango de precio. Voy a empezar. Aquí el control tiene 3 modos de ecualización: Movie, música y noticias. Voy a empezar con Movie para que escuchen. Presionado un botón, un LG de teclado más un monitor, un headset, una sonrisa, mirada de halcón. Comienza la partida, es una revolución. En 5 minutos alguien ya cayó a sus pies. La noche es larga, muchos más van a caer. Chica gamer, uñas de colores son sus caras de neón. Su labio de rojo sangre tiene fuego en su mirar. Chica gamer, nadie se puede escapar. Esta es la primera prueba con una canción en el modo auxiliar. The following audio test is designed to test the fidelity of your headphones or speaker systems. The best audio experience starts with your default YouTube settings. Make sure the stable volume setting is disabled and you're viewing the video at the highest quality available. This experience uses binaural. En estos momentos estoy poniendo una prueba de sonido para revisar la calidad del sonido. Bueno, esas fueron las pruebas conectado al cable auxiliar. De hecho, me di cuenta que, según parece, con Bluetooth suena todavía mejor. Así que voy a cambiar a Bluetooth y vamos a hacer las pruebas con Bluetooth. This is a sound check. Loud sounds ahead. Please prepare yourself. Subkick test. Checking subkick response. Feel the thump. Bien, como pudieron escuchar, en el modo Bluetooth se escucha bastante más fuerte el volumen. No sé por qué en el auxiliar tenga tan poco volumen. Tal vez sea la tarjeta de mi computadora o algún otro detalle. Pero a través de Bluetooth tiene mucho más volumen, considerablemente más volumen. Ahora voy a hacer la prueba con la canción para que escuchen la diferencia conectado a Bluetooth y como estaba conectado en el auxiliar. La partida es una revolución. En 5 minutos alguien ya cayó a sus pies. La noche es larga,
muchos más van a caer. Chica gamer, uñas de colores en sus caras de neón. Su labio de rojo sangre tiene fuego en su mirar. Chica gamer, nadie se puede escapar. Headshot. Bien, como pudieron escuchar, la diferencia es bastante conectado con Bluetooth a conectado con auxiliar. Siempre que compren equipos de este tipo de estilo, prueben con todos los modos de conexión para ver qué les da mejor resultado. Obviamente, si lo van a ocupar para jugar, aunque no se escuche tan fuerte, sería mejor por auxiliar o por el HDMI para que no les dé mucho retardo en cuestión del audio. Otra cosa que me gustó es que la bocina estaba con todo el volumen, la tenía al máximo. Y por lo general las bocinas con el máximo volumen se suele viciar un poco el sonido y se escucha raro, pero en este caso se mantuvo la calidad de sonido aún con todo el volumen. Es un punto a favor. Los graves no aturden, no son de ese tipo de graves que se siente molesto. Está presente, es profundo, tiene cuerpo, pero no aturden. No es un tipo de grave que sea molesto para los oídos. No sé qué opinen ustedes después de haber escuchado, pero en lo personal me sorprendió para bien y me gustó bastante la calidad, sobre todo teniendo en cuenta que este equipo es muy económico, es bastante económico. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que es un dispositivo que vale mucho la pena por su bajo precio y la calidad del audio y sobre todo que mantiene la calidad en cualquier nivel de volumen. Así que ya saben, si quieren algo para un cuarto pequeño, realmente una vez escuchándolas no creo que sea tan bueno como para un cuarto mediano. Tiene que ser un cuarto más o menos pequeño, moderado, para que el sonido se disfrute mucho mejor. Si no son de necesitar demasiado volumen, para un cuarto mediano podría funcionar, pero si lo quieren para ver películas, para sentir ese ambiente un poco más de cine, creo que sería más recomendable para un cuarto pequeño. Las baterías de control remoto no vienen incluidas, así que esas las tendrían que comprar. Y aunque un control remoto no consume mucha batería, sí les recomiendo que compren baterías recargables. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Dispositivo súper recomendado en relación calidad-precio. Creo que bastante bien y cumple con lo que promete. Si no les gustó el video, ya saben, es totalmente válido en este canal dar no me gusta con su respectivo comentario para que yo pueda saber qué fue lo que no les gustó y traerles videos de mejor calidad. Y si el video sí les gustó, recuerden darme like, hypeen mi video, compartan y sobre todo suscríbanse. Es rápido, fácil y gratis y a mí en verdad me ayudan mucho. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Solo mi música me importa y nada más. Todas mis emociones se desbordan, es euforia.